Inflación de mayo, 3,1% es el dato del día, Mariano. Vamos a explicarlos por qué, cómo se llega a este número, qué aumentó y qué no aumentó. Bueno, Guillermo, la verdad que el gobierno esperaba una baja de la inflación para el mes de mayo. La de abril había estado en 3,4. Se hablaba de que en mayo iba a perforar el piso de los 3. Evidentemente las expectativas no se dieron, pero sí que se viene desacelerando. Repasamos el número. 3,1% el índice de inflación medido por el INDEC. A las 4 de la tarde se dio a conocer. Como decimos siempre, no es para festejar, sigue siendo un número alto, pero todo es relativo, con referencia a la inflación que teníamos hace 6 o 7 meses atrás. Es un número mejor, sobre todo en un periodo ya electoral, ¿no? Exactamente. Además, se ha notado una desaceleración de los aumentos de alimentos. En algunos casos hay alimentos que mantienen su precio y en otros están en un dígito. A ver, bueno, en lo que va del año. 2019, 19,2 y este es el dato. Esto es muy alto. El dato preocupante es la inflación interanual. Exacto. Que da casi 57,3%. Casi el 60% en un año, mayo terrible 2018, para el bolsillo. Mayo 2019. Bien, acumulado, o sea, en lo que va del año 2019, 19,2%. La interanual, o sea, la inflación de los últimos 12 meses, 57,3%. Lo que también da a entender lo difícil que ha sido la pelea de este gobierno con la inflación. Exactamente. Que todavía no ha dominado. No, claro, pero vamos a ver qué es lo que disparó el índice al 3,1, ¿no? ¿Cuáles son los ítems concretamente que se midieron? Alimentos y bebidas, fíjate que el aumento no fue muy significativo, 2,4 en promedio, ¿no? Por debajo de la inflación, del índice general. Esto fue lo que disparó. Salud, 5,1, transporte, 3,4 y vestimenta y calzado, 3,4. Esos fueron los ítems, los rubros que aumentaron durante el mes de mayo. A ver, si todo se hubiese mantenido en la línea de alimentos y bebidas, estaríamos muchísimo mejor. Lo que pasa que el tema de salud ya sopesa se autorizó la balanza hacia el otro lado. Exacto. 5,1 es muchísimo. 5,1, el transporte también que ha aumentado durante el mes de mayo y el rubro indumentaria y calzado 3,4. Bien. Vamos a las curiosidades de los alimentos, ¿no? Que midió el INDEC. Te digo, algunos coinciden con la lista que dimos la semana pasada. Claro. De alimentos de Focus Market, ¿te acordás? Sí. Los 750 productos, bueno. Lo decíamos, de los infaltables, de lo que nos puede estar en la canasta, que muchos de ellos habían aumentado. Exactamente, fíjate, el pan de mesa 6,1 aumentó de mes a mes, de abril a mayo. Bien. El aceite 5,3. En este caso, el sachet de leche 5,3. Fíjate cómo se ha disparado el tema de un elemento clave de la mesa. El queso sardo, Guillermo, 6,5. Viste que se ha convertido en un lujo el tema del queso. Fíjate vos, Guillermo, que el agua mineral, mirá lo que se fue. 30,6. A ver, ¿hay algún porqué, algún criterio de el agua mineral haya aumentado un 30%? La verdad que a mí me sorprendió muchísimo cuando vi hoy la lista de alimentos que están en el documento del INDEC y encontré ese 30,6 intermensual, de abril a mayo. A ver, cuando vos fuiste al supermercado durante el mes de mayo, te encontraste lamentablemente con esto, con esta pelea difícil de domesticar que tiene que ver con los alimentos que siguen subiendo. Pan de mesa, pan que se compra mucho, 6,1%. Que es el pan lactal. Claro. El aceite, 5,3%. El aceite de girasol, 5,3%. Es mucho. Este ícono es yogur firme, 13,2%. También. Fíjate mucho, vos, también. Pero viste que coincidía con lo que decía la gente el otro día. Exacto. Los quesos, el yogur, la leche, los lácteos tambiamente. Productos que la gente compra mucho y en donde lo sabe de memoria los precios. Exactamente. Por eso también padecen estos aumentos. Te vas a sorprender con los que bajaron, porque en parte coincide también con lo que veníamos contando nosotros. Fíjate que bajó. ¿El pollo? El kilo de pollo, 7,8 de abril a mayo. La lechuga, bueno, es un elemento estacional, 9,6. El filet de merluza, este pescadito es un filet de merluza, 2,1 que abajo. deberíamos comer más, porque nosotros no comemos mucho pescado. Exactamente. Y los limones, menos 6,7%. Allí tenés alimentos que han descendido de abril a mayo. Y que son de consumo, decíamos, el pescado un poquito más que hace algunos años. Lo del pollo, es toda una noticia. Pero que te habíamos bajado contado en el anticipo, hace 2 o 3 días, que las carnes se habían mantenido. Claro. Que llamaba la atención que el pollo no se había disparado y el cerdo tampoco, a pesar de la fiebre porcina en China. Bueno, alimentos que subieron, que bajaron. Y el dato, la inflación oficial del mes de mayo, 3,1%.
Esto parece haber sido recibido con alivio por el gobierno, pero estamos hablando de una desaceleración que se augura lenta. El gobierno ahora va a salir a decir que bueno, que cambió la tendencia, que la inflación va a empezar a bajar, que ahora sí, que lo peor ya pasó. Los voceros del gobierno van a salir a insistir sobre esto. Pero un 3.1 de inflación y este acumulado de 19,2 es mucho más de lo que el gobierno esperaba para esta época. El gobierno estaba esperando una inflación del 2%, es lo que ellos mismos habían dicho. Habían pautado para todo el año una inflación del 25 y ya está en el 19. O sea que no les cierra mucho. Y además, los propios hombres que gobiernan hoy, hace ¿cuánto? 4 años, cuando la inflación Congreso estaba en 2 puntos, decían que era una inflación altísima y hoy está en 3 puntos. Hoy la Saben meta, que no es para festejar. La meta que se esperaba era poder perforar en este mes por lo menos el 3%. Las consultoras venían hablando que iba a estar por debajo, que probablemente pudiera estar en 2,9. Fue 3,1. Sí, pero te agrego un dato. Baja, pero muy lento. No solo, baja muy poco y además en un contexto de recesión del consumo. ¿Qué pasaría si hubiera un poquito más de intención de consumo, si hubiera un poco más de consumo? Los precios volverían a subir. Entonces, está todo muy agarrado con alfileres. Hay unas tasas tremendas que impiden buena parte del crédito y además recesión y baja del consumo y la inflación está en 3%. Es un panorama preocupante. Hay un par de datos que podrían ser interesantes, que es lo que comentaban recién los chicos, en el sentido de que la inflación de alimentos es menor a lo que fue en los peores momentos, donde estaba alrededor del 7%, superando la inflación general. De todas maneras, esto se compensa si vos lo evaluás con salud. Claro, pero eso por la baja del Porque hablamos consumo. de consumos que no se pueden flexibilizar. Y que no se puede trasladar del índice de la inflación mayorista, no se traslada a la minorista, porque no pueden trasladar todo el aumento porque la gente dejó de comprar. Está caído el consumo. Por eso digo, atención, que si, como el propio gobierno está promoviendo que haya algún grado de incentivo al consumo, ¿qué va a pasar sobre los precios? @América Noticias, para que nos comentes, para que nos contestes, para que digas cómo te pega a vos la inflación. En este caso recordamos 3,1%, la del mes de mayo. Pero hay otro dato que es realmente desalentador, que es la cantidad de panaderías que cerraron en lo que va del año, Mariano. Exactamente, el número es sorprendente, ahora lo vamos a revelar con el informe que vamos a poner en el aire. Hay un mito que con el aumento de la harina, el tema de que se encarece todo, ¿no? Y se vende menos, pero el pan no solo es harina, claro, es también gas, es también electricidad, es alquiler, que se traslada a los es costos impuesto, fijos que tienen todas las panaderías. Y es baja del consumo. Claro. Es decir, que la crisis de las panaderías no está solamente atada a la bolsa de harina. ¿Sabés cuántos cerraron en lo que va del año en todo el país? 1000 panaderías. Bueno, y detrás de las 1000 panaderías, muchísimas fuentes de trabajo perdidas. Vamos a verlo. La recesión y la crisis llegaron a un elemento fundamental de la mesa de los argentinos, el pan. Estamos en Lanús, en el conurbano bonaerense. Vamos a entrar a esta panadería para charlar con sus dueños, para conocer la realidad. ¿Cuántas panaderías han cerrado en la capital? 140. A nivel nacional hay 40.000. Cerraron unas 1000 panaderías, que son panaderías tradicionales, aquellas de muchos años donde no se pueden mantener, no pueden pagar los gastos. ¿Está difícil, Eli? Está complicado. ¿Por qué el pan está caro? Y son muchos factores, las tarifas y la harina, ¿no? La harina nosotros tomamos siempre el trigo a precio de afuera, con la bolsa de Chicago, entonces siempre llega una harina cara. ¿Y le bajó el consumo en los últimos meses? Mira, obviamente que sí, creo que esto es un rubro que nos afecta en cuanto a costos, pero también en consumo. Te cuento una anécdota cortita, chiquita. El sábado me ha pasado que a un cliente que siempre venía con ropa de grafa, trabajador, siempre venía con 2 o 3 nenes. No lo veo hace un tiempo, entonces viene el señor, lo veo yo y con una actitud media rara porque los nenes eran intranquilos, viste, inquietos como todos chicos y los nenes se le ponen atrás de él. Y cuando se acerca a la caja me dice, ¿tenés pan? Pero no tenés pan, me vendés, si no tenés. Entonces yo me doy vuelta, le doy el pan, pero me llamó la atención que los chicos no pedían. Entonces le pregunto, por el costado lo llamo y me dije, no, me quedé sin trabajo hace 3 meses y me vino a pedir pan. Y era un señor que venía todas las tardes, se llevaba 2 faturitas para uno, un sanguchito de huevo, lo justo. Qué duro, ¿no? Durísimo. Me mató.
El tema de la comida la ha salvado. Eso sí, porque yo, gracias a Dios, estoy en una zona donde hay fábricas, entonces el consumo es menos y yo tomé un sistema de venta de comida por kilo. Sabe que hay muchas panaderías que están cerrando. Sí, sí. ¿Usted tengo tiene conocimiento. esperanzas? Realmente yo siento, la esperanza es lo último que yo quiero, ni siquiera pienso que nos puede ir mal. Porque si yo pensaría eso, estaría diciendo que a nuestro país le va mal. Porque imagínese que nosotros tenemos una industria que es el pan, nada más y nada menos, que el pan, que es un alimento básico de nuestra mesa, que no puede faltar. Felicitaciones, Eli. No, muchas Hermosa gracias. su panadería. No, gracias. de nada, muchas gracias. A seguirla peleando todos los días. Gracias, muchas gracias. Bueno, realidades distintas de gente que quiere seguir peleándola, que no quiere perder su puesto de trabajo, su panadería, pero el pan a 100 pesos el kilo es mucho, 100 pesos y más en otras panaderías, 200 pesos la docena de facturas. ¿Cómo hacen para subsistir? Bueno, ayer lo decía Eli, ¿no? Esta panadera que tiene esta casa allí en Lanús, en la zona de Villa Caraza, vende comida para tratar de equilibrar los gastos, lo que significa los insumos, ¿no? Todo lo que le lleva al negocio, la panadería y lo que tiene que pagar de gastos fijos. Claro, exacto. Vende Trata comida. de ganarlo trata de vendiendo comida. No, se diversifica. La verdad que la siguen peleando. Me quedé impactado, Guillermo, con la historia que me contó la señora. Un señor que venía todas las tardes después de su trabajo con el overol y los dos chiquitos. Imagínate que vas vos con tus dos nenes. Sí. Y uno quería un bombón, otro quería una factura, otro quería una masa fina. Y un día llega y los chiquitos estaban detrás, como tímidos, detrás del señor. Y el señor no venía a comprar pan, venía a pedir pan. Me dice Eli, terrible, ¿no? que todos los días tiene 20, 30 personas que al final del día están esperando para llevarse el pan. No quiere decir que esto se replique en todos lados, pero la verdad es que a este tipo de comercios, la suba de tarifas y el tema de la falta de consumo realmente hace mella. Y además se ha cambiado la forma de comprar. Vos comprás por unidades, decís deme 3, deme 4. Ya no es una docena, un kilo. Porque antes te podías dar el lujo de que sobrara, ahora no. Se calcula lo justo que uno va a comer, fundamentalmente en este tipo de productos. Sí, uno se pregunta si no debería haber un control de precios, no te digo en todo, pero a lo mejor la bolsa de harina que se vende en la panadería, en el mercado interno, más allá del precio del commodity, quizás debería tener una cierta regulación. Sí, ¿no? tal cual. Regulación que podría llevar inclusive a que se mantenga mucho más el precio del pan y que no cambie de un barrio a otro. De una manera tan dramática, porque decimos, en algunos lugares 100, en otros lo encontrás a 140, y no es que en un barrio donde supone vive toda gente que puede comprar, ocurre eso realmente. Exactamente, lo que sí encontré es mucha esperanza, es decir, mucha esperanza para seguir, ¿no? Para seguir peleándola todos los días, ¿no? Sí. Estás preparando un informe que tiene que ver con esto que estamos hablando, el adiós al kilo, a esa costumbre que teníamos de un kilo de pan. No, ahora es por unidad. Exactamente, exactamente. Esto ocurre en varios rubros. Inclusive han vuelto los todos sueltos. Claro. ¿Te acordás que en algún momento de estas 2 décadas de la Argentina tuvieron su furor, ¿no? La apertura de comprar el detergente suelto, los cereales sueltos? Bueno, esto está volviendo también a los barrios. Bueno, 1000 panaderías que cerraron en todo el país. Ojalá que este número no siga creciendo, pero es difícil de soportar, fundamentalmente por el tema de los costos fijos que tienen muchos locales. El tema son los costos fijos.